Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal un día más. Como siempre, muchísimas gracias a los que siempre estáis ahí, gracias a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. A los que hacéis la visualización completa del vídeo, a los que me dais los likes, gracias. Poco más que decir, que nos vamos a ir ya con la autora, que me encanta, ya lo tengo que decir, quiero seguir leyendo cosas de ella, necesito hacerme con más obras suyas porque es una delicia. Así que ya aquí tenéis mi opinión de cómo es la lectura que he hecho, que traigo hoy. Nos vamos con la autora. Traigo hoy a Sawako Ariyoshi, que nació en Wakayama en 1931. Pasó parte de su vida más temprana, parte de su juventud, en Java y en 1949 entró a estudiar literatura y teatro en el Colegio de las Mujeres Cristianas de Tokio. En 1959 pasó un año en el Sarah Lawrence College en Nueva York. Trabajó tras esto para una editorial, para periódicos. Se unió a un grupo de danza y escribió cuentos. Viajó mucho, se documentó mucho para escribir sobre la vida doméstica de sus antepasados en sus novelas. Y cuando estaba en la cumbre de su carrera, murió mientras dormía, en 1984, a los 53 años de edad. La causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca. Esto es todo lo que sé sobre esta autora, que me ha emocionado y me ha encantado. Así que nos vamos con la obra que presento hoy de ella. Traigo hoy Las Damas de Kimoto, que trata sobre una saga familiar y 4 generaciones de mujeres de una misma familia. La bisabuela, la abuela, la madre, la hija y la nieta y bisnieta. Durante estas generaciones se va hablando de la vida de cada una de ellas, se va viendo, va pasando de las costumbres antiguas a cómo las hijas pues deciden continuar una vida más modernizada, poniéndose en contra de todo lo que tratan hacer de ellas, es decir, esposas sumisas. Es una novela histórica porque nos habla de mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, con lo cual coge no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino anteriormente también el final de la era Meiji y la guerra sino-japonesa, con lo cual vamos a conocer todos estos hechos históricos de la mano de todas estas mujeres. En un entorno que va cambiando, que es Wakayama, precisamente la autora pone esta novela en el sitio donde ella vivió, cómo va cambiando Wakayama junto con las distintas generaciones y junto también con los hechos históricos, y cómo los usos y costumbres antiguos van quedando obsoletos para dejar paso a un futuro que en aquel momento era muy incierto. Y también nos muestra el intento de algunas de estas mujeres de aferrarse a un mundo que va desapareciendo. A ver, mi opinión, pues voy a empezar desde mi ignorancia más profunda, ¿de acuerdo? Por lo poquito que conozco, que es mínimo, es superficial y no tiene profundidad ninguna, pero creo que la cultura japonesa, el mundo japonés, es quizás la cultura más difícil de entender, donde todo es sutileza, donde de todo se hace un ritual, y donde lo que aquí en Occidente
no tiene importancia alguna o puede ser quizás un acto de consideración, en Japón puede llegar a ser malinterpretado o puede ser equivocado hacerlo porque de un acto de generoso o de educación puede ser interpretado como un acto de mala fe o un acto de crítica o un acto de mala educación. Con lo cual creo que desde mi punto de vista la sutileza y el respeto que se tienen en Japón es muy difícil de entender para los occidentales. De hecho, hay un canal que es muy bueno, que es de un español, de un sevillano, que vive en Japón, tiene su familia allí, está casado, tiene su hijo, es Jamón con Japón, se llama el canal, lo voy a dejar en los comentarios. Y bueno, él mismo dice que incluso los propios japoneses a veces tienen dificultades para comportarse de la manera adecuada porque los distintos códigos morales, los distintos códigos de etiqueta muchas veces se contradicen y pueden ser malinterpretados. Es un canal que está muy bien y os recomiendo que veáis. Entonces, leer a Sawako Ariyoshi nos enseña, nos da a entender un poquito esta forma de comportarse y de ser que llega no solamente a unos niveles de acción, sino también a unos niveles de pensamientos y de expresar esos pensamientos y esos sentimientos. Creo que Sawako nos da precisamente esas pautas muy leves, porque ya digo que incluso para los propios japoneses a veces puede ser dificultoso comportarse de una manera u otra, para entender un poquito cómo se hacen las cosas y cómo se debe comportar alguien en Japón. Es que es una cultura diametralmente opuesta a la nuestra. A mí cada vez que leo algo sobre autores japoneses me asombra lo distintos que somos y también por eso me atrae tanto. Mientras iba leyendo las Damas de Kimoto, yo no pude evitar pensar en las sagas vampíricas de Anne Rice. Y me diréis, Isabel, de cosas más raras, son totalmente distintos, no tienen nada que ver. Sí y no. Anne Rice dejó escrito en sus novelas vampíricas un tratado sobre la psicología entre padres e hijos. Los vampiros, cuando hay un vampiro y tiene a un humano por el que siente debilidad, se llevan muy bien, tienen una gran compenetración. En el momento en que el vampiro hace a ese humano vampiro también, no solamente se corta la telepatía entre ellos, ya no son capaces de comunicarse mentalmente, sino que los primeros años están muy bien y después esa relación se va convirtiendo en una especie de relación amor-odio. Psicología brutal de la relación que tenemos con nuestros padres. Y psicología brutal, que es la misma de lo que Anne Rice dijo, que nos deja aquí expresada Sawako Ariyoshi. Yo me he acordado de Anne Rice porque leí antes a Anne Rice que a esta autora. Digamos que aquí lo que nos cuenta la autora es precisamente ese efecto rebote que hay entre padres e hijos. Las nuevas generaciones se rebotan contra sus padres, ponen en tela de juicio todo lo que hacen, todo lo que dicen, y después sus propios hijos se rebelan precisamente contra estos padres y casi que quieren adoptar las formas de vida antiguas que les enseñaron sus abuelos y que ellos han escuchado y que de alguna forma tienen ese aura mística y ese aura de encanto de tiempos pasados. Quizás precisamente por este aura que tiene todo lo que eran los antiguos rituales japoneses y precisamente por ser tan distintos a nuestra sociedad, por ser tan difícil moverse entre tantos rituales aún hoy en día, entre tantas etiquetas y por esa sutileza que también dejan precisamente
en sus obras los autores japoneses, la literatura japonesa no sea del agrado de todo el mundo, porque hay que leer mucho entre líneas. Es decir, un ejemplo claro, en El rumor de la montaña, por ejemplo, que ya lo presenté, cuando alguien quiere criticar a una persona que tiene enfrente, lo que hace es elogiar a una tercera persona para poner en entredicho lo que, o en tela de juicio, lo que la persona que tiene enfrente hace mal. Esto es muy rebuscado. Aquí, bueno, se puede llegar a hacer, pero no es lo común. Y desde luego la persona que tiene enfrente a la que se está criticando tiene que ser consciente de esa sutileza. Aquí cuando se hace un elogio de alguien simplemente se toma como un elogio hacia alguien, no como una crítica hacia ti. Entonces ahí, cuando se empieza la literatura japonesa, es lo que hay que entender, que hay que olvidar un poquito nuestra cultura y tratar de leer entre líneas y ver las segundas intenciones. En mucha literatura japonesa jamás se va a decir abiertamente que alguien tiene un amante o que tiene relaciones sexuales con alguien. Aquí sí se dice, me ha asombrado porque se dice clara y abiertamente. Pero hay otra literatura japonesa que es toda sutileza y hay que saber entender esa sutileza y moverse con ella. Quizás esto es lo que puede echar atrás a muchos lectores que empiezan con la literatura nipona, porque esto hace que muchas veces sea muy difícil captar la esencia del libro, de la historia. De hecho, en la literatura japonesa muchas veces parece que no pasa nada y sin embargo pasa mucho. Y parece que siempre es estática, pero están pasando muchísimas cosas. Suelen ser historias muy intimistas. Quizás por eso digo que todo lo que ocurre mucho, pasa muchas veces a un nivel subjetivo y a un nivel interno, psicológico y emocional. A mí me pasó al principio todo esto que estoy contando, sin embargo, cuando yo terminé de leer mi primera lectura japonesa, yo quería más. Cuando me di cuenta me había enganchado. Yo siempre he comparado la literatura japonesa con la comida, que el primer contacto con la cocina nipona, pues como nuestro paladar no está acostumbrado, pues como que no nos gusta o parece que no nos gusta. Sin embargo, luego nos damos cuenta que le hemos cogido el gusto y queremos más. Con la literatura nipona pasa exactamente lo mismo. Parece que no, cuando terminas la primera lectura te das cuenta que quieres más. Y creo que es que en las letras ellos dejan una especie de condimento adictivo que incluso queda en la traducción a nuestro idioma, en este caso al español. Es increíble. Tengo muchísima afinidad con la literatura japonesa y me parece una maravilla. De todas formas, mirad, si os gustó 100 años de soledad de García Márquez, si os gustó La casa de los espíritus de Allende, si os gustó incluso, aunque no sea una saga familiar, Como agua para chocolate de Esquivel, esta lectura os va a encantar. Es distinta porque digo que viene de una cultura diametralmente opuesta a la nuestra, la de Occidente, pero es que es una de esas sagas familiares que tanto nos gustan, si nos han gustado estos títulos que yo he dado hace unos segundos. Además, no solamente eso, yo me he emocionado con esta lectura porque hay una parte, me ha hecho casi llorar, hay una parte en que la Hanako, una de las protagonistas que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, tiene 20 y tantos años, le escribe a su abuela y le dice: abuela, es que yo tengo la sensación, yo he perdido parte de mi juventud entre guerras y posguerras. Y eso me ha emocionado porque creo que es un sentimiento que, aunque la autora nos habla desde hace muchísimos años, tengo la sensación, el sentimiento, y creo que lo tenemos todo, de que lo que nos ha pasado con el COVID, a menor escala, pero también nos ha robado años de vida, no tantos años de vida, pero sí años de vida. Incluso los adolescentes, los niños, lo llegaron a decir, es que estamos perdiendo la juventud.
Estamos perdiendo meses que no vamos a recuperar. Y es cierto que en ese momento, personas como yo, que tampoco es que les guste salir, que somos más intimistas, que somos más hogareños, pues criticábamos esas actitudes. Pero es cierto, es que son meses, tiempos y años también con la crisis que nos ha venido después del COVID, que no vamos a recuperar. Entonces, esa frase tan simple a mí me hizo estremecerme y me hizo emocionarme, y me estoy emocionando de hecho ahora, porque es verdad. Es que al final todos estos hechos históricos que antes del COVID muchos teníamos ganas de vivir, incluso la gente que está pasando una guerra a una mayor escala incluso que el COVID, pues lo está sufriendo, está viendo que están perdiendo años de vida, años de disfrute, años que podían estar tranquilos y viviendo normal. Como digo, es una novela histórica donde también tiene cabida la crítica social sobre las injusticias de los trabajadores para los señores feudales o los terratenientes, y también es una crítica medioambiental sobre cómo la modernidad mal entendida va cambiando el paisaje y va destrozando este planeta. Como digo, Ariyoshi me ha emocionado, me ha encantado y quiero leer más sobre ella. Además, lo poquito que he leído me gusta porque habla mucho sobre eso, sobre el medio ambiente, sobre las críticas sociales, sobre cómo los ancianos quedan en un segundo plano, ya simplemente por el hecho de ser ancianos, la soledad de la vejez, con lo cual quiero seguir leyendo cositas de ella. Como curiosidades, pues la autora ha sido denominada por algunos críticos como la Simone de Beauvoir japonesa. A pesar de ser una de las autoras más importantes de la literatura japonesa, aquí a España no se ha traído hasta ahora. Y otra curiosidad que traigo, que no es de la novela, es este libro. La editorial es Errata Naturae. Errata Naturae trae aquí toda una declaración de intenciones al principio. A ver, un segundo. Aquí lo tenéis. Que es todo lo que esta editorial hace por el medio ambiente. En principio, no hay plástico ninguno. Todo es papel y cartón. No hay plástico, con lo cual se elimina el problema del plástico. Los libros, como por ejemplo muchos de los que tengo aquí, por ejemplo La hija del loto, que estoy empezado ahora, pues veis que no es mate, tiene plástico. También esta es la cubierta, tengo por aquí el libro. El libro, esta es la sobrecubierta, ¿vale? Y esta es la portada. Pues también tiene plástico, lo que es la portada. Queda muy bonito, pero realmente es poco amable con el medio ambiente. Este es todo mate, precioso también. Me gusta mucho el tacto que tiene. Y aparte de eso, bueno, pues tiene 100% sostenible, 100% responsable y 100% comprometido. ¿Cómo han hecho el libro? Es una empresa papelera que funciona con biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma estrictamente sostenible. Y WWF la considera una de las fábricas más sostenibles del mundo. Allí fabrican el papel interior y exterior con el que se ha hecho este libro, con unas emisiones certificadas de 365 kilos de CO2 por tonelada de papel, un 50% menos que la media europea y un 75% menos que la media española. Uno de los papeles más sostenibles del mercado, con un montón de certificaciones. Aparte, a la hora de fabricar el papel y de hacer libros se necesita agua, y el consumo del agua que se necesita en la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo. La fabricación de este libro simplemente solo ha consumido de 3 a 4 libros por kilo de papel. El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace en trenes de larga distancia y se imprimen a menos de 300 kilómetros de nuestra oficina, todo lo cual permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. Y hay 2 o 3 más, ¿vale?
que está muy bien. Te viene la información si quieres encontrarlo, es en la web de la editorial, que es Errata Naturae, con lo cual a mí este libro me encanta. No solamente me ha gustado la autora, me ha gustado la historia, sino que también me gusta la editorial, me gusta muchísimo. Y desde aquí pues animo a las editoriales a que hagan tomen este tipo de medidas. De todas formas, el libro en papel es muchísimo menos contaminante que el ebook. Hay un montón de datos sobre esto en internet si queréis buscar. Pero aún así, los libros en papel, que son mis favoritos, habría que intentar hacerlos los más adecuadamente posible para tener un respeto hacia el medio ambiente. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme y bueno, poco más. Que seáis muy felices, que paséis un feliz fin de semana y que leáis todo lo que podáis.